Muy buenas, locos del naipe. Estamos muy cerca de la mesa final del main event de las World Series of Poker y aunque la cosa se nos ha complicado un poquito, confiamos en el buen hacer de nuestra Leo Margets. Tras un gran comienzo de día, Leo perdió algo de terreno y cuenta ahora con un stack de 23 ciegas con solo ya 16 muñecos en competición. En este punto, todo puede cambiar en una sola mano. Vamos, Leo, haz lo posible. Me siento totalmente metida adentro, es como una burbuja. Estoy disfrutando un montón este momento, a pesar de que tengo un stack bastante incómodo de jugar. A ver. Veloso casi no ha jugado a manos y ahora está abriendo a mi ciega. Con un stack que me cubre. As-2 suited. Sí, voy a defender. Si fuera off, me plantearía incluso meter una patita, pero no lo tengo claro porque está jugando muy tight. Vamos a ver un flop. I started with 19. No es un mal flop. Espero bastante cibet por su parte. Y la mejor respuesta por la mía es solo call. Tengo top pair sin kicker y backdoor de tréboles. 1,5 millones. Efectivamente, es una apuesta de un tercio. Tengo que pagar. Es un cuarto, de hecho. Voy a ver el turno. Rey de tréboles. Esta carta hace que mi mano aumente de equity dándome flash draw, además de top pair. Es una carta que mi rival pienso que va a seguir barrileando muy a menudo. Y esta equity extra que gano con el flash draw me va a permitir pagar casi cualquier tamaño. Está bastante incómodo. A veces los jugadores se tocan excesivamente la cara para apaciguarse. Ha chequeado, eso es muy buenas noticias. Tengo que decidir si tengo value. Creo que es un poco ambicioso. Aunque bueno, se ha puesto enanísimo. ¿Puedo llegar a sacar valor de rey X o de alguna pocket? No. Bien. Perfecto. Podría haber pensado un poco más antes de chequear tan rápido. No sé si Veloso habría apostado con algún proyecto fallido que no hubiera querido vetear el turn. No sé, me falta info del jugador. Ha vuelto a abrir Veloso y parece que Minguini en el botón tiene una decisión.
Tribetea. As rey la SB. Hostia. En realidad, sé que tengo que ir all-in, pero no es el spot soñado, ya que Minguini ha jugado bastante tight todo el torneo. Aún así, no me perdonaría. All in. No hacer lo que siento que tengo que hacer. También tiene three-bets con manos peores. 24, I think. Creo que puede estar tribeteando a Dama, incluso a J off, y tendrá que retirarse ante mi all-in. Aunque haya jugado tight. Creo que sí, que efectivamente tiene manos peores que tribetea, pero foldean a mi push. Además, con mi stack no quiero arrastrarme, el objetivo es doblarme y tener posibilidades de llegar más lejos en el torneo. Además destruyo sus stacks y paga. Si foldea ya es una forrada. Y sin sufrir, así que... sí. Foldea Mingi. Me han visto ser agresiva, una cosa es tribetear, la otra es forbetear en frío jugándome todo el stack. Él sabe que yo aquí no tengo faroles. Sabe que no estoy metiendo as 5 suited en este spot. Ahora mismo no. Se tira. Se ha tirado. Mano. No, toki. Colectivo, ahora vamos, ¿sí? I was not bluffing, but I'm always also happy for racking. Me? Yeah. It was a good hand. Sounds like we're flipping. I saw a little. Hello. I saw a little hesitation. Ah? Bit of a handspring in a roll, right? Uf. Me ha dicho que tenías dama. Bueno, aunque la llevase dominada, no sé. No voy a quejarme por el bote que me he llevado. Cold four bets, to be honest. Parece que me llega limpia. Sí. Jotas en el hijack. Apertura súper clara. Estoy con un stack de 36 ciegas. Un stack muy saludable, pero que tiene un coste de confrontación enorme. I'm like rewinding, fast forwarding, it's never coming up. Va, solo quedan las ciegas por hablar. All in. Veloso, Idolin. ¿Olin directamente? Son muchas ciegas. How much? 32. Eh? 32. Tenemos el mismo stack. A ver. Hostia. Voy a pagar. Pero ¿por qué va Olin directamente? ¿Puedo descartar? Creo que puedo descartar ases y reyes. Lo he hecho tan rápido que
creo que tiene una... O sea, lo más probable es que tenga a Rey. Una mano como la mía o 10. Quizás damas. Creo que con una mano... Incluso a Rey debería estar tribeteándola, ¿no, Lynn? Para inducir. Pero bueno, es su primer main y puede preferir evitarse una situación difícil él, y por eso ha ido Lynn directamente, no lo sé. No le conozco suficiente, pero no me puedo tirar aquí de jotas, tío. Es que creo que pago. Déjame que me lo piense un segundo solo para mentalizarme que voy a ir all-in. Me voy a jugar el main event en esta mano. Yo creo que sin duda. Es que me sorprende la rapidez con la que ha hecho Lynn. Si tener rey es un flip, pero... A ver si consigo sacar algo de información mirándole. No me puedo tirar de esta mano. Es que no me puedo tirar de esta mano. Pero ¿con qué iría Olin 30 y pico ciegas? Es que a rey o 10. ¿Por qué no induce? Sus mejores manos querrían inducir. No querrían ir Olin directamente. No tiene sentido ninguno. No tiene ninguna mano súper fuerte. Es una putada si tiene a rey porque es un flip, pero el resto de las veces no tiene una mano súper fuerte. Me apago. ¡Madre mía! ¡Uf! ¡Jotas! El flip de mi puta vida. ¡Jotas a rey! ¡Jotas! ¡Jota! Va, por favor. Sí, que no tiene ninguna mano fuerte nunca. Tiene que tener jotas. Vamos, Jotón y baja. Va, jotas, bajita. Mira la Jota. Venga, Jota. Vamos, tú tienes Jotas, ¿no? Vale, Jota. Vamos. Va. Tranqui, viene la Jota. Baja. 7-4. Va, Jota. Vamos. Jota. Tranqui. Vamos, Jota. Va. Vamos. Jota viene ya. Mira la Jota. Jota. Jota de corazón. Jota. Jota de cuore. Jota los dos, va. Jota 2-2, va. Jota, pato. Vamos. Venga, va. Jota, viene, tranqui. Tranqui, ¿eh? No pasa nada. Jota. ¿Veis que está la tía que no tira todavía? Está ahí aguantando. Le estaban diciendo. Creo que está en la otra. Es que Lautaro también está all-in, por ahí. Jotas. ¡Vamos! ¡Jota! Venga, tío. ¿Por qué tardan tanto? Ahora ya va. Vamos, 7-4. Va. Jota. Jota. Mira la Jota. Jota, trébol, Jota. Vamos. Trébol, Jota. Jota. Vamos, Jota. Va. ¡Trébol! Vamos, Jota. 4 de trébol. ¡Vamos, trébol! ¡Trébol! Que viene. ¡Vamos! ¡Vamos, coño! Pide 20 birras, por favor. Está el portugués. Está en la polla que estáis aquí, te lo juro. No, es lo mejor de esto. ¡Qué bonito esto! ¡Me cago en la puta! Parece esto es una montaña rusa. Grande, Leo. ¡Dios! ¡Vamos! ¡Hostia, puta el trébol! ¡Que habréis tenido cuidado! ¡Mío! Para. Esto es Ya. guay. ¿Qué cayó ahí, María? Ala, me lo habéis pedido a saco. Joder. De verdad, o sea, tío, que es la polla que estáis, os lo juro. Vale, ahora... Ya. ¡Hostia! ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Uf! ¡Qué puta locura, tío! Buah, así que necesito
tranquilizarme. Oh. Wow. Creo que no he bebido nada tan intenso en mi vida. Please. No, another hand, no. No, por favor, break. I'm deaf and with the... Una tormenta de emociones. Madre mía, parece que me ha pasado por encima un huracán. Jota. Buah. No puedo jugar ahora mismo. Every time we running flush, I believe too. What's the action? Thank you. 75-minute break. I'm so glad it's fucking... No, it's We're gonna go 20 minutes. 20 minutes. Break. Tío, lo mejor que me puede pasar es que haya break ahora. ¡Qué suerte! Uy, tengo las gafas sucias, empañadas, estoy sorda de los gritos de mis amigos. De verdad parece que me han atropellado. Buah. Tío, creo que ese trébol es lo más bonito que me ha pasado en la vida. Me viene la cara de Lucy gritando. Tío, que no puedo dejar que esto me abrume. Joder, que estoy en el puto momento más bestia de mi carrera, pero que jodidamente guay es lo que acaba de pasar. Tío, puto póker. Cuántas emociones. Vaya juego. 20, 30, 40, 45, 55, 65, 70. Tío, que lo cuente otro en Stack, no me veo capaz. Oh. Uf. Hostia. Menos mal que hay break. Tío, cómo de suertuda es que haya un break ahora. Madre mía. ¡Qué locura, tío! Para, espera. Es lo puto más bonito que he vivido en mi vida, os lo juro, tío, os lo juro. O sea, que me da ilusión que me hace que estéis aquí. Te lo juro, de verdad, yo os quiero un puto huevo. ¡Ay, vaya trébol! ¡Qué loco, tío! Menos mal que hay break. Por favor. Un pitillo. ¡Qué loco! ¿Cómo me lo han... You want to crew to ask for your fucking clubs. Muy bien. How long is the break? 20 is perfect. Okay. I'm so lucky that we have a break now. Yes. Steph, For sure. I have 70 million. I know. ¡Ay, que tengo 70 millones! Ahora un piti, relax y ya. What do you want to do for the break? I'm gonna chill with them, chill but not with the people, ni nothing. And clean my glasses and recuperate my, like take my ears because con los ruidos. Ya, casi nos ahogamos, cariño. En un abrazo ahí, mucha gente. Y yo Tío. O sea, ¿cómo habéis oído el trébol? Te lo juro, es que tengo la imagen vuestra, que es lo más guay. Vámonos de aquí. Vámonos. que te dé el aire. Pero por ahí estamos encerrados. Ah, no, sí. Respira, muy loco, así muy Tengo loco. 70 millones. Tengo 70 putos millones. Tío, era un botazo de la hostia. Go with Manu, it's okay, and just check your phone, okay? Stay tuned and I'll just write to you, okay? Ya. All right, use the 20 minutes. I'll just write to you. O sea, era como que sabía que iba a caer. Hostia. Pero ha caído el puto asa en el flop, tío. Yo pensé que iba a caer la J. Uf. Joder. Hemos venido a jugar. Y en la otra mesa estaba Olin, yo no me he enterado. O sea, me he enterado pasado. Felicidades. Qué Yo locura. pedí 4 de tréboles, casi la pego. Hostia, qué locura. Vamos, que se puede, vamos. Uf. ¿Tú, has visto? Tú no habías visto que había salido la... Sí, claro, con vuestra cara lo había visto. Estabas callado. Trébol, cae el trébol en cuarta. Trébol.
Leo, puede que nos miremos ¿Qué pasó todo la un otra año mano? y solo nos digamos, vaya trébol, cada vez que nos miremos. Es que vaya puto trébol. sin voz, te lo juro. Te lo juro, tío. Vaya trébol. Esto es una locura, esto no es Es que real. no podía no caer, ¿sabes? O sea, es que no podía no caer. 60 blinds, ¿eh? I need to. I almost cried. The fucking you see my crew like how is the most exciting thing I've lived in my life. Oye, nos vamos a. Uf, es que has oído el trébol, ¿no? Sí, lo he visto, lo estamos viendo. Joder, ¿cómo te hacen sufrir hasta el final, Buah, tío, qué loco. Digo, que es igual, no es para. Digo, este no tiene nunca una puta mano muy fuerte. Digo, me suelto con. Ya hablaremos. Te lo estoy leyendo que flipas, porque me dice Lucía, estamos por decir, digo, estamos por. No, yo sé. Oh, me estás haciendo lectura de alma, hoy. ¿Te lo he dicho o no te lo he dicho? ¿Qué te he dicho? Estamos Olim. Sí, yo lo sabía también, pero sabía que no era nada. ¿Qué te he dicho? Digo, me dice, Asis no tiene. Le digo, le estamos digo, Olim. Ases no tiene. Y me dice, Ay, Reyes, tampoco me lo pienso tanto. No, pero no por pensarlo. que no veamos la acción. Nosotros veíamos que has abierto y que has ojo por detrás. Es que ha sobrado 32 blinds. 30 blinds y digo, a ver, este tío me está viendo activa. Me está sobrando dientes, me está sobrando hasta. Abres tú y te haces trivet sobre. Bueno, estándar, bien arriba. Ah, la hemos leído mal de fuera. Pensábamos que esto. Claro, es que nosotros pensábamos que te has triveteado. Claro, su stack no lo veíamos. Pensábamos Claro. que había triveteado que tú ibas a forzar. Hemos venido a jugar. Zapazo. Pero que desde fuera, como Que me no he se ve puesto con nada, 70 putos millones. ¿sabes qué va esto? 3. O el líder. 60 blinds de ahora. Es lo más emocionante que he vivido en mi vida. Sí, me alegro. Te lo juro, no, para mí me tengo que calmar, porque has oído trébol desde el otro casino, porque me han pedido un puto trébol. Escucha, tengo una nueva estrategia, no mira el board, solo nos mira a nosotros. Y me dicen, no te has dado cuenta que había caído el as. Y yo, no, hombre, si quieres mirando vuestras caras, no me he dado cuenta de que había caído el as, ¿sabes? Buah. Vamos a la mitad de Manu, de la mitad de Fairy, que si no hay mucha gente por aquí. Vente si quieres, vamos a la mitad de Manu, pero bueno, si quieres, pero poca, ¿sabes? No, solo voy con. ¿Has visto cómo el sobre de estamos Olim? Te lo he dicho. ¿Eh? Te he dicho, Ah. estamos Olim. Ya, yo veía más cara al fútbol, la verdad. Es que. La pobre estaba Porque he dando dicho, vuelta fíjate, y callas, dama y el no, propio y he puesto Sosei. lo de. No pasa nada. Pues he tranquilo. pensado, vale, se puede foldear, pero. Claro, si has pasado de querer. Ay, Pero he dicho, tío. ¿por qué no? Has dicho, ¿por qué no? todas las manos, ¿por qué no? Si tengo aquí, si quieres no me las. tengo todo el rey aquí que van a pedir mi trébol. ¿sabes lo de decir? Digo, nunca tenías ese reyes, ni damas. Es que me tribetea, o sea, es un portugués que Yo sabe no he jugar. visto el spot. Nada, me ha sobrado 30 blinds. O he shove 30 blinds. ¿Tú sabes todo? En Cato, en NSB. Sí, bueno, claro, pero luego hay que verte ahí que es stack mismo stack, ¿sabes? O sea, que sí, pero que hemos pagado, pero. ¿Y qué van? Madre mía. ¿Qué te vas a jugar? ¿Sabes? Que sí, pero que. ¿Sabes cuál es el ¿Sabes? runner? O sea. ¿Has visto el runout? Ronaldo ha sido Lo he visto brutal. en el tenía que ganar si luego Ronaldo reemplazó. Hostia, qué trego. Todos callados, todos callados. La maxi es sentido de mi vida ha sido esta. Yo también, yo creo que Estaba a punto de llorar. No, yo también, pero digo, va, keep it. Tienes que mantener la Ya, sí. Estábamos todos callados en el floor. Y me dicen, ¿no te has dado cuenta que no ha salido el as? Digo, no, hombre, no. No hemos dicho nada. Hostia. Pero quedan 10 minutos, hay que volver luego. Va, sí, es entrar y hacerme un pit y salir. Bueno, por desaparecer también de ahí abajo, que es una locura. Sí. Sí, ahora hay que bajar. Con 70 millones te van a esperar. Igual con 24 no, pero con 70 te van a esperar. Pulsación. Yo te estaba aquí tocando y estabas. Sí, voy a hacer un pis. Uf.
Ya está, ya nos bajamos, Venga, vamos. Pero, hombre, no como para no celebrar en esto, ¿sabes? Ya está, que ahora queda mucho. Se celebra hasta cuando roban las piedras, se celebra. Claro, ya está. Ahora focus otra vez y... Sí. Voy a contarte el rollo, pero ahora te tienes que jugar botes que valen mucho más, ¿eh? Así que concentrada, relaja. Sí, por eso digo, sí, ahora es bajar un poco la... Ahora... Sí, a ver, estoy bastante contenta. Son las 10 de la noche, te quedan 3 horas muy importantes, donde te vas a jugar muchas veces. Toma decisiones. Sí, no dejarme... ¿Sabes lo bueno que...? O sea, las emociones van a estar ahí, las tienes que gestionar. O sea, no las puedes bloquear y van a pasar, pero tienes que tomar luego la mejor decisión en la mesa. Tómate tu tiempo, si son decisiones muy emocionales o muy grandes, pero tienes que performance en el momento. No, creo, o sea, La matemática y el póker no se la suda, lo nerviosa o lo feliz o lo triste que estés. O sea, al final eso no lo tienes que tener en cuenta. Me ha escrito Steph, me ha dicho que lo lea. Si lo gana, los dos están caros. No, a eso no se enciende, ¿no? Eso se siente a veces. El chile que ha hecho la papota a los unos. ¿Sigues a bien? Pero es... Acaban de tener. ¿Llegas a Venecia? ¿El 5? ¿5K? Ah. Sí. Ahora concentrada, ahora cambia la película. Ahora vas con uno de los hechos tan grandes, vas a tener que jugar más manos. Sí. Tengo al chip líder a la izquierda. Es bastante agro, ¿eh? Es agro y es un poco random. Me ha plateado a 7 la BB, el SB. Está viendo bastante el streaming y atiza bastante. O sea, bastante. Sin nada, o sea, random. Sí, o sea, La de las asas, es el más agro de todos con diferencia. que le miraba el Gendo y tenía torneos de 500 pavos, de 700, de 120. Está jugando sin miedo, ¿eh? O sea, va muy... Sí, que no, que es... A ver, no voy a intentar, o sea, lo que se tenga que dar, pero no voy a hacer botes gordos con él, o sea... Bueno, o sea, eso es lo que lo sienta, sí. Tú, según el momento, según la movida. Ya está, o sea, pero hemos bajado, he mirado mis pulsaciones en 120 he estado. ¿Sabes? De... Uf. Normal. Para allá. Es que claro, no he visto nada de las cartas del pavo. Que la está tijando, ¿no? Está viendo el streaming mientras juega, pero teníamos el streaming La que... Es que está jugando más agro de todo. Con el que le paga el de mi derecha, que se dobla las, que sale asas X, que hace 3 barrels. ¿Te acuerdas? Asas 7-6, al dama 7-6, pero ha pagado el river 7-6, ¿no? No, que ha foldeado el river, el de mi... Le ha defendido el de mi derecha, ha abierto el NMP o así. As... 7-6, as. Y has dama tenía. El chip leader. Sí, Ah. y el otro tenía 7-6 al river, pero no sé si se ha pagado, ¿no? O sea, No ha foldeado. Hombre, ya es... Pues bien que me lo digas, porque me daba la sensación de que estaba faroleando, ¿sabes? Porque estoy intentando crear también patrón, ¿sabes? De verle un poco el lenguaje corporal, Ahí lo llevo. intentar ver si... rápido, ¿no? Sí. Intentar ver si machea, ¿sabes? Los showdowns con su body language o con las cosas que le pueda ver. O sea, no te salgas de tu zona de confort, no te salgas de lo que controlas, pero también ten en cuenta la imagen que tienes. O sea, Es lo que monitoreo todo el todo el rato shorts. Es un torneo importante para ti y para todos. O sea, no van a esperar que juegues demasiado agro. Entonces, todo eso lo tienes que tener. No, y lo he visto porque, por ejemplo, Es buena imagen. mi Draki sé que estaba yendo a puto fuego. Pero igual ahora va a ir a por ti. Me ha dicho este chico, me ha gustado bien. ¿Cómo lo haría? Yo intentaría no abrir muy pasada, pero luego por flop hay que echarle pelota. Sí, y jugar con los... Tienes ICM, pero el ICM no es tan grande como la gente se piensa. Hay mucho dinero arriba. O sea, hay bienes arriba, 6, 4, o sea, se premia mucho el dinero. Sí, lo que decíamos en algún seminario, de que no hay que obsesionarse con FT y entrar pelada a la FT, lo tengo ICM es a partir de 6, 5, ¿sabes? Ahí cuando más. ¿Vale? Así que no, yo jugaría un sólido pre, pero sin miedo, pues, contra el chico. ¿Vale? Good luck. Thank you. Va tu focus, pero qué puto loco esto, Vas a tener momentos. Vas a tener momentos y tienes que prepararte. O sea, es posible que tienes un bote enorme. Y es posible que te quedes con... Sí, pero y las rebota y no me descoloco y no me... ¡Let's go, Leo! Musti. Va. Focus now again, because it was a bit madness. Entonces es eso, o sea, tienes que manejar estos. Si ganas un bote grande te pones cheerleader,
pues cheerleader. Muy contenta, muy bien, pero queda mucho trabajo por hacer. Cada mano que juegas vale mucho, muy concentrada. No pierdas con las emociones el foco. ¿Vale? Estoy como disfrutando de las emociones, pero estoy volviendo muy rápido, o sea, como muy claro los objetivos, ¿sabes? Como, sí. Nada, qué bien, qué mal, qué tal, pero después vuelta a concentración y vuelta a lo que hay que hacer. Que es que Hay que hacer el trabajo que te quedan los 2 o 3 días más importantes del trabajo. va. Connect to your body. Remember, connection to your body, that's all you need. And the flow, and we go back to it, all right? La verdad que tengo un montón de emociones dentro, pero me ha venido genial hablar con Adri. Me baja un poco esa hiperactivación. Me siento muy arropada, la verdad. Va. Está bien sentir la alegría del momento, pero no me perdonaría verme sobrepasada por las emociones y cometer algún error por eso. Voy a ser capaz de volver al foco 100%. Amazing game, ¿eh? Qué increíble estar aquí, como para no dar el máximo de mí. I'm ready. 20 million. Va, Leo. Aún queda muchísimo. Ya. Okay, great. Joder, qué suerte haber tenido el break después de esa mano, madre mía. Va. Sigo con el único objetivo de sentirme orgullosa de mí misma y de mi juego. What a great time for a break. You gotta go. No, the best thing that could happen after the club is having a break. What a run. Intento concentrarme, pero me siguen viniendo flashes de los gritos de mis amigos pidiendo el trébol, de esa marabunta al final donde no sabía ni dónde estaba. Va, hostia, focus. Seises. Creo que es la peor pareja que abriría. Sí, pero la quiero abrir. Con mi nuevo stack me lo puedo permitir. Blinds are 1.2. 2.4. Raise 2.4. Bueno, se tiran todos. La verdad es que me parece bien. No es una mano con la que estoy deseando recibir acción. Minguini tiene unas 14 blinds en su ciega grande. Tiene un montón de manos medias defendiendo. Like 17. Maybe 17.5. Voy a cibetear este flop. Ligeramente más de un tercio, aunque con tanto ICM tampoco me hace falta ir a un tamaño muy grande. Obviamente el escenario ideal es que foldee directamente. 2.7. Bet 2.7. Va a foldear Minguini. Si paga, voy a intentar llevarla al showdown. Va, perfecto. Buah.
Hostia, la verdad es que noto que tanta emoción me ha dejado con mucha energía. Estoy en un estado de excitación un poco demasiado alto. You had kings? Sorry. I had a pair. Fortunately, smaller than tens. I mean, it has to be. I think I'm putting 9 in there. Putting the money in. It's the board, yeah. Go small. Small pair. Even against Michael, small pair is a... Greg se ha ido quedando corto a lo largo del día por apenas jugar manos. Su stack ha minvado mucho. Estas primeras manos que juega... ¿Cuánto tiene? 19 millones. Son 16 blinds en el cutoff. Tengo un monstruo en la BB. Has dama off. How much you started? A que mi mano se beneficie de aplicar máxima presión a su stack. En otras circunstancias podría hacer 22 million to start the hand. 3-bet, incluso 3-bet to fold, pero aquí la ventaja de mi stack es que puedo ir directamente all-in y ponerle en una decisión complicada. All-in. Raise, all in. All-in y fold. Abierto. Vale. Perfecto. Va, a sumar. All-in and call en la otra mesa. Yes? He needs a queen. Is ace queen versus ace king or... King jack, but he has a gutter on the river. Only queen. He needs a queen. Lautaro es eliminado en la otra mesa. Let's go, buddy. Go. ¡Vamos para allá! 7. No. 7-7 el que cubre contra As-5. Que no salga. Hay que saber elegir. Dile que no gastéis la energía en eso. No se piden para otros. No se piden para otros. Que no lo entiende, díselo. Pisarenko es eliminado. Hey, excellent. Yes, very GG. Congrats, but it's the ones you don't have to win. We'll leave you with our big blind. How much was his? Very little, no? He had He like... made it 5 million and he had like 1.6 behind. Un par de rondas en las que no estoy pudiendo hacer nada, pero no hay prisa. Uf. Además acabo de ver que quedan 12 jugadores. Han busteado 3 desde que empecé y 10. Va, 10 en UTG es una muy buena mano. Qué gusto poder jugar con un stack de más de 60 blinds.
Kenny parece que paga. Ahora las cosas han cambiado y soy yo la que le cubre. Pero bueno, él tiene la ventaja de jugar en posición. Conozco a Kenny desde hace años. Es súper sólido. Va a jugar perfecto. You play 40? 40. Thank you. Sí, confirmo que tiene 40 millones, 32 ciegas. Voy a tener bastante check OP en este board y además mi mano en concreto se beneficia bastante de chequear. Y bueno, si Kenny chequea, revaluar en el turn, a ver si quiero empezar a sacar valor o llevarla al showdown. Pero sí, sin duda en este flop quiero chequear. Un tercio apuesta Kenny. Tengo un call bastante trivial. No puedo hacer nada más que pagar. Lo malo es que mi mano nunca mejora. El rey de tréboles es un turno bastante malo, concretamente para mi mano. Si Kenny sigue con la agresión, voy a tener que abandonar. Y si chequea igualmente, no veo que mi mano pueda pagar 2 calles. Un poco más de medio bote. En realidad me daba igual el sizing. Me voy a tirar. Creo que es un buen fold. De hecho, ni siquiera ha sido un fold muy complicado. Llevo unas cuantas manos sin jugar. Ahora mismo soy el segundo stack de la mesa. Lo malo es que tengo al chip leader justo a mi izquierda y me cubre de mucho. Bueno, esto es en botón. Con un stack más corto foldearía, pero tengo que intentarlo. Además tengo la mejor posición de la mesa. Estimo poco call por parte del SB. Si quiere jugar la mano, lo más normal es que tribetee y aplique presión sabiendo que
Voy a estar muy puteada jugando contra él, siendo el único jugador que me cubre y teniendo un coste de confrontación de locos. Bah, me cibetea. Nada, tenía un poco la sensación de que me iban a responder, pero no podía no intentarlo. Ya me dijo Adri que era bastante atizador. This time, no show. What's that? I said this time, no show. No show this time. I mean, I probably won't show anymore. I've been really sweet to y'all. Qué momento tan increíble, Leo. Tras esa fase mágica, tu aventura entró en una nueva dimensión. Has ganado el mayor flip de tu carrera, en una mano que pasará a la historia de las World Series. Como resultado, ahora cuentas con 66,6 millones de fichas, es decir, 56 ciegas, con solo 12 jugadores ya en pista. La mesa final del Main Event ya no es una utopía, y formar parte de ella está más cerca que nunca. Hay que mentalizarse, concentrarse, cruzar los dedos y dejar que te lleve volando el estupendo rail que te acompaña. Estaremos a tu lado, Leo, muy pronto, para un último empujón que te haga finalista. Pero eso ya será en el próximo episodio de En la mente de un pro.